Y me da un detalle muy interesante. Me dice, en Perijá existe todavía hoy el único altar portátil que queda en el estado Zulia. De la época de la colonia, no existen en el estado Zulia más altar portátil que uno que está allá en Perijá. Por supuesto, en tanto andar en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, yo no vi nada como eso. Le digo, ¿está en la villa? Me dice, no. Ese altar portátil, que es de la época de la colonia, está en San Ignacio. Bueno, ya vamos a regresar aquí. Quiero que vean, este es el altar portátil. Él me dice que cuando él vio esta pieza, a él le dio ganas de llorar, observar esta pieza que está en San Ignacio, porque sus características es de la época de la colonia. Acá, por supuesto, seguramente ustedes deben saberlo mejor que yo, aquí va el arca. Y él dice que él sabe que eso es una pieza colonial, porque el arca que va aquí es de mármol rosado, que era un material que solo se trajo a Venezuela hasta más o menos finales del siglo XVIII, porque era muy caro. Después de eso comenzó a traerse el mármol normal, el mármol de Carrara, ese que tiene las pepitas negras y grises. Pero el que tiene este objeto que está en San Ignacio es rosado. Y él dice que las características de la cerradura le indican que es una pieza colonial. Entonces estamos ante la posibilidad de que ese objeto, de que esa pieza que está ahí en San Ignacio, por supuesto ya no se utiliza, pero hubiese sido el primero con el que se hicieron los servicios religiosos de la parroquia acá en Machique, esta hermosa pieza. Además, bueno, nos hubiera gustado muchísimo que el ingeniero Humberto Churio estuviera hoy por aquí con nosotros, que nos iba a dar algunas características de esta pieza. Pero seguramente mañana por allá, cuando el padre Elvis esté allá y Monseñor vamos a averiguar eso para que sepa ahí. no podrán mirar esta pieza que está allá en San Ignacio. Un detalle muy interesante. San Ignacio, la parroquia San Ignacio de Loyola, se convirtió en un receptor de piezas coloniales muy interesantes. No solamente está esta pieza, hay otras dos piezas allá que son de la época colonial, que el mismo restaurador nos ha dicho: esfuércense por mostrarle a la gente de la diócesis, de la parroquia, del pueblo, que estas piezas existen para que se le dé valor. Además del altar portátil, que seguramente es muy probable que haya sido el mismo que vino aquí durante muchas veces a hacer los servicios, está también una imagen de la Inmaculada Concepción y está un sagrario que es una pieza bastante particular también. Entonces, bueno, ahí tenemos esta pieza que pudiera ser un objeto de aquellos primeros que vieron nuestros antepasados de Berlín. Este documento que pasé, y al que ahora me devuelvo, es la respuesta que la Asamblea Legislativa le está dando al cura Alvarado. Él se fue a Maracaibo a pedir cosas para Machique. Va al gobernador y le pide esto, los enseres, los paramentos y específicamente las 5 casullas y las 5 capas. Pero además se va para la Asamblea Legislativa y les pide un aporte de la Asamblea Legislativa para los vecinos de Machique que están haciendo su capilla. Particularmente les está pidiendo, creo que el documento decía 250 pesos para aportar. Eso en ese momento era un platal enorme. Podemos decir, por ejemplo, que un viaje desde la villa a Maracaibo costaba 2 pesos de burro. Que el sueldo de un maestro anual eran 120 pesos. Era el sueldo del maestro. Y en ese momento, yo creo que la única vez en la historia, el maestro cobraba más que el jefe civil. El jefe civil cobraba 112 pesos anuales. Entonces, podemos imaginar que esa solicitud de 250 pesos, lo que significaba. Por supuesto, como es natural, yo quería hacer aquí otra palabra, pero vamos a reservarnos. Quienes dirigen estas cosas normalmente nunca disponen de cómo se les está pidiendo, ¿no? Y la respuesta que yo le mando aquí en este documento es que no, que la Asamblea Legislativa no tiene entre su competencia dar dinero para la construcción de los templos. Lamentablemente pues se detuvo ahí por lo menos hasta ese año, 1849. En cuanto a esto, al párroco sí, le entregaron lo que había, pero este otro dinero que estaba pidiendo, pues no se lo dieron. Pero eso nos demuestra el proceso en el que se andaba. O sea, ya la gente se estaba moviendo aquí en Machique, en su zona, y
el párroco, que es a quien le correspondía, estaba prestando todo su apoyo. Los vecinos de Machiques no se detienen ahí. Los vecinos de Machiques no dicen, bueno, no, como la Asamblea Legislativa no nos dio la plata, entonces bueno, vamos a dejar eso así. Vamos a ver cuando que algún día nos despertemos y amanezca la capilla ahí. No, los vecinos siguieron pidiendo, siguieron buscando. Ellos hacían sus cosas, pero los recursos no daban lo suficiente. En este otro documento que está acá, ellos están pidiendo que ya que no les pueden dar, esto es del año 1864, un tiempo considerable después. ¿Por qué tanto tiempo? Porque entre el 48 y el 49 se desataron unas guerras en Venezuela contra José Tadeo Monagas. Y en esa guerra, los perijaneros tuvieron una participación contundente. A pesar de que la historia no nos ha hablado sobre eso, los documentos sí. Los documentos nos han dicho que en las tierras de Machique, de la Villa y sobre todo de Macoa, se dieron enfrentamientos bélicos contra las tropas de Monagas. Pero lamentablemente no se obtuvieron en ese momento los resultados que se esperaban, y la provincia de Maracaibo toda sufrió durante 10 años, desde el 48 hasta el 58, sufrieron tremendamente las consecuencias de haberse enfrentado a Monagas, y particularmente Perijá sufrió las consecuencias de haberse enfrentado a Monagas. Aquí vinieron a dar tropas desde el estado Falcón, de Coro. Bueno, en ese momento no era el estado Falcón, era la provincia de Coro. Aquí vinieron a dar tropas de esas, y aquí murieron algunos en enfrentamientos, algunas de esas gente de la tropa. Y eso lo sabemos gracias a los libros de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Que este mismo cura, Alvarado, era muy detallista y anotaba muchas cositas de más ahí que no tenía por qué anotar en los libros sacramentales, ¿verdad? Más o menos. Además de que el cura Alvarado era muy insistente, vamos a decirlo así, con su vicario, ¿verdad? Ahora es así, ¿verdad? El ayudante del párroco es el vicario, ¿verdad? Bueno, en ese entonces no se le llamaba vicario, se le llamaba teniente cura. Y el padre Alvarado era muy insistente con sus tenientes, ¿no? Con sus ayudantes. Él no les dejaba pasar una. Y cuando hacían una cosita que no se debía, él dejaba anotado. Y gracias a esas cosas que él dejó anotado, sabemos mucho de la historia de Perijá. Entre esas cosas también, el padre Alvarado anotó los soldados que vinieron desde Coro a enfrentarse con los perijaneros y que aquí murieron. Entre otras cosas anotaba, el amigo Carlos Arunava, el que ha detallado con más precisión esos detalles que nos anotaba allí. ¿Qué decía el padre Alvarado? Nombraba claramente el nombre, por supuesto, de la persona que había muerto, fulanito de tal, natural de Coro, del ejército de Monagas. Claramente lo anotaba, que no debería anotarlo, pero él anotaba eso allí. Fueron más de 12 personas muertos que están allí del ejército de Monagas. Y con estos documentos sabemos otros muchísimos más detalles sobre eso del enfrentamiento. Bueno, durante esos 10 años la crisis en la provincia fue tremenda, y entonces los recursos no fluían, no era que había muchos recursos, las arcas del Estado siempre estaban infladas, como decían ellos. Entonces, presumimos que es debido a eso que durante este periodo tan largo no hay solicitudes, no hay actividad para la construcción de la parroquia. Pero en el año 1864 los vecinos se organizan otra vez, y ya que no les pueden dar dinero, ellos piden 150 fanegadas de tierra baldía, que el Estado se las entregue, ellos poder vender esas tierras y de ahí sacar recursos para la capilla, para la construcción que estaban haciendo. 150 fanegadas de tierra, no hay una precisión exacta, ¿no? Porque no en todos los pueblos se medían las fanegadas de la misma forma, pero haciendo más o menos un promedio, un estimado, tendría que ser un asunto entre 50 y 96 hectáreas de tierra que ellos estaban pidiendo que les dieran, las vendían y de ahí sacaban el recurso. Afortunadamente en esta ocasión sí les dijeron, porque como tierra sobraba y no había mucha gente que quisiera venir a enfrentarse a esta zona tan difícil, entonces las tierras de la nación, que eran las tierras baldías, estaban más disponibles, y sí les dieron a los vecinos de Machique 150 fanegadas de tierras baldías, que ellos específicamente, el documento dice dónde se las entregaron, en un sector llamado La Secreta. ¿Suena todavía ese nombre por aquí? Sí. La Secreta. ¿Queda tu nombre? Ok. Bueno, tarea para casa. Vamos a ver si
Pero en ese punto específico, la Asamblea les dijo al Consejo de Perijá, primero al gobernador, y el gobernador da la instrucción al Consejo de que entregue a los vecinos de Machique organizado, ya había una junta que se estaba encargando de este trabajo, que les haga entrega de esos 150 fanegadas de tierra. En ese año se elige, en el año 67, la Junta que se estaba encargando de hacer eso recibe el nombre de Junta Progresista para la Construcción de la Capilla y demás edificios públicos. Este documento que está acá nos dice quiénes eran los miembros de esa Junta. A lo mejor por ahí estará algún antepasado de nosotros, un tatarabuelo, un quinto abuelo, un tatarabuelo. Nos dice que los miembros de la Junta que se iban a encargar en el año 1867 de la construcción de la capilla y de los demás edificios públicos de la parroquia eran Fermín Godea, Antonio Urristieta, Carlos Sánchez Urristieta, Santos del Castillo y Aureliano Méndez. A lo mejor pues, a esos que les interesa la genealogía, a esos que les preocupa conocer a sus antepasados, seguramente pueden identificar ahí algunos de estos nombres. Ellos fueron los encargados. Esta parte que está acá es la respuesta que da el presidente del Estado, que está muy contento de que se esté haciendo eso en Machique y que cuenten con todo su apoyo. Pero eso fue más de palabras que de acción real. La Junta Parroquial de Machique acude en ese mismo año, no la Junta de Fomento, la Junta de Fomento era una cosa, esto era la Junta Parroquial de Machique. Algo así, seguramente ustedes, algunos lo conocieron, la Junta Comunal, que existía en un momento cuando funcionaban los consejos municipales como autoridad ejecutiva y legislativa, estaban las juntas comunales. Bueno, en